Bien, eh, vamos a ver el ejercicio 8E, pero un poco la idea del ejercicio 8E, o sea, si bien son todas resoluciones de sistema de ecuaciones, más que ver cómo se resuelve el sistema de ecuaciones, la idea es ver qué tipos de combinaciones lineales se pueden armar y qué no, cuándo yo puedo eh, representar un vector como combinación lineal de los otros y cuándo no. ¿Sí? Y qué es y qué es lo que pasa geométricamente cuando el sistema es compatible determinado, cuando el sistema es compatible indeterminado o cuando es incompatible, ¿no? Entonces tratar de encontrarle la explicación geométrica a eso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo en el E que dice, bueno, que tengo que encontrar los números reales, alfa, beta y gamma, tal que se verifica eso, lo que estoy viendo es si existe una combinación lineal entre los vectores A, B y C de manera tal que puedo representar a este vector, ¿sí? Al vector 3 menos 3 menos 3, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá los tengo escritos a los vectores, ¿no? Y lo que tendría que hacer es expresarlos, ¿no? Como un sistema de ecuaciones. Pero a ver si me puedo saltear el tema de expresar la ecuación, pero ¿se acuerdan que yo directamente ya podía ponerlos a los vectores como columnas, ¿no? En vez de tener que armar el sistema de ecuaciones, de eso me lo puedo saltear. Así no tengo que hacer todo el proceso de armar el sistema de ecuaciones. Entonces armo la matriz directamente, Sí. ¿sí? Porque, a ver, si yo armo la matriz, o sea, si es alfa por A, o sea, acá irían en la primer columna todos los que están multiplicados por alfa, ¿no? Entonces pongo el vector A como columna. O sea, menos 3, 2, menos 2. En la segunda columna irían todos los que están multiplicados por beta, ¿no? Que serían, bueno, el vector B. Entonces, bueno, pongo como columna todas las componentes del vector B. 4, menos 3, 1. En la tercera, los que están multiplicados por gamma, que sería el vector C, menos 1, 0 y menos 4. Y en la última columna irían lo de los términos independientes o la de los resultados, ¿no? Que sería bueno, el 3 menos 3, 3. Entonces, bueno, utilizamos el procedimiento que veníamos utilizando. ¿Se acuerdan que teníamos que lograr que estos tres que están acá me den ceros? ¿Sí? Entonces, eh, voy a eliminar los ceros, o sea, primero vamos a hacer los pasos para eliminar estos dos. ¿Sí? Entonces, siempre la primera fila la dejábamos como estaba, ¿no? O sea que me va a quedar que la fila 1 va a seguir siendo la fila 1. Y lo que vamos a ver es cómo después operamos para eliminar las otras, ¿sí? Bueno, la fila 1 sería menos 3, 4, menos 1 y 3, ¿no? Y bueno, acá, supongamos, para eliminar esta, podemos sumarle esta directamente, ¿no? O sea, la fila 3 va a ser la fila 3 más la fila 2, ¿no? Porque fíjense, acá tengo el menos 2 y el 2, si lo sumo se me anula este, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? A la fila, bueno, ya está, ya dije la fila 3, pero podría haber hecho al revés también. La fila 2 era la fila 2 más la fila 3 también, ¿no? Pero bueno, hice la fila esa. Entonces me va a quedar, si a la fila 3 le sumo la fila 2, me queda menos 2 más 2, 0, ¿no? En este me queda 1 más menos 3, me queda menos 2. Menos 4 más 0 es menos 4. Y 3 más menos 3, 0. ¿Sí? Y para eliminar esta, ya no vamos a poder utilizar esta que ya la cambiamos. Entonces lo que acá sí vamos a tener que hacer una especie de artilugio. No sé, multiplico esta por 3 y le sumo esta multiplicada por 2. ¿Sí? Entonces, en la fila 2 va a ser la fila 2 multiplicada por 3
más 2 por la fila 1. Entonces, bueno, el primero me va a dar 0. Y después, bueno, acá sería 2 por menos 3. Perdón, 3 por menos 3, menos 9, ¿no? Y 2 por 4, 8. Entonces me queda menos 9 más 8, menos 1. 3 por 0, 0. Más 2 por menos 1, menos 2. 0 más menos 2 me da menos 2. 3 por menos 3, menos 9. Más 2 por 3, 6. Menos 9 más 6, 3. ¿Sí? Bueno, y ahora habría que ver para eliminar esta. Pero vamos a hacerlo... Me parece que queda menos 3, porque es menos 9. Sí, tenés razón, gracias. No, de nada. Entonces, veamos. Yo cuando puedo hacer que una fila sea más sencilla, lo hago. Entonces, a esta la puedo cambiar, por ejemplo, la multiplico por menos 2, ¿no? Y bueno, y lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, seguimos, fila 1 sigue quedando fila 1, fila 2 sigue quedando fila 2, y lo que hacemos, fila 3, va a ser igual a menos 2 por fila 3. ¿Sí? Entonces volvemos a copiar. Menos 3, 4, menos 1, 3. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y esta me queda 0, 1, 2 y 0, ¿no? Perdón, por menos 2 no, por menos un medio, perdón. Ahora sí. Y bueno, y ahora lo último hacemos, para eliminar esta, hacemos fila 2 más fila 3, ¿no? Y ya se me va ese. Entonces, fila 1 sigue quedando como fila 1, fila 2 sigue quedando como fila 2, y lo que va a ser fila 3 va a ser la fila 3 más la fila 2. Entonces, menos 3, 4, menos 1, 3. Acá tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y acá si a esta le sumo esta, me queda 0. 1 más menos 1, 0. 2 más menos 2, 0. 0 más menos 3, menos 3. Hay algo que está mal acá, ¿no? No, 0 es el último. Claro, pero si le sumo este, hay algo que hice mal. Tal vez el problema pudo haber estado... Bueno, yo no hice eso de multiplicar, no sé cómo. Ah, porque este es menos 3. Me comí el menos acá. Entonces, claro, si ves yo, ahí en el segundo tengo menos 6 yo. si yo a este le sumaba este, me queda menos 6 acá. Esa regla es fácil. Menos 6. Si a este lo multiplicamos por menos un medio, me quedaba 3. Y ahora sí. 0. Bueno, se me elimina una fila, ¿no? Si acá me hubiese quedado un número distinto de 0, bueno, el sistema es incompatible, ¿sí? Porque queda un absurdo. 0 igual a menos 3 hubiese sido absurdo, no tenía solución. Ahora, como se me eliminó toda la fila, significa que este vector dependía de estos dos. Había una dependencia lineal entre este vector y estos dos, ¿sí? Entonces, por eso se eliminó. Y la solución va a quedar todo en función de esto. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, si esto era beta y gamma, yo tengo por un lado que menos beta menos 2 gamma es igual a menos 3, ¿sí? Si yo despejo de acá beta, me queda que beta es igual a menos 2 gamma más 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, lo que hice es esto, pasé esto sumando para allá y este sumando para acá, y me quedó eso. Ahora, esto que está acá, lo vamos a reemplazar acá.
yo tengo menos 3 alfa más 4 beta, que a beta lo vamos a reemplazar por esto, 4 por menos 2 gamma más 3 menos gamma igual a 3. Entonces me queda menos 3 beta, perdón, menos 3 alfa más menos 8 gamma más 12 menos gamma igual a 3. A ver si lo puedo terminar acá. Entonces me quedaría menos 3 alfa Menos 9 gamma, más 9 igual a 0. Ahí eh, llegué. perdón, me estaba comiendo este. Bueno, tengo menos 3 alfa, menos 8 gamma, menos una gamma sería menos 9, ¿no? Menos 9 gamma, más 12, o sea que puedo pasar el 12 este ya lo paso para acá, me quedaría 3 menos 12, sería menos 9, ¿no? Y tendría que, bueno, que menos 3 alfa es igual a menos 9 menos 9 gamma, y si paso dividiendo todo por menos 3, me queda que alfa es igual a 3 más 3 gamma, ¿no? Ahora, el que me haya quedado así, los dos en función de gamma, y que no me haya dado un solo, o sea, un número solo, ahí es donde yo interpreto que me dan las infinitas soluciones. ¿Se entiende? Entonces, una posible solución sería, por ejemplo, si yo le doy 1 a gamma, por ejemplo, que gamma vale 1, lo reemplazo acá, me queda que beta también vale 1, ¿no? Porque sería menos 2 por 1, menos 2, más 3 es 1. Y si gamma vale 1, me queda 3 por 1, 3, más 3, Perdón, 6. profe, ¿no es menos 3 más menos 3 gamma? ¿En dónde? Cuando vos despejaste menos 3 Ah, alfa igual a menos 9 más 9 sí, gamma, tenés y después razón. cuando le pasas el menos. Ahí está, perfecto, perdón. Bueno, entonces si gamma valía 1, bueno, alfa me da 0, por ejemplo, ¿no? Alfa vale 0, gamma vale 1, beta vale 1. Si yo le doy, por ejemplo, otro valor, no sé, si gamma vale 5, por decir algo, ¿no? Menos 10 más 3 me da 7, por ejemplo. O sea, si gamma vale 5, beta vale 7, y esto me queda 3 menos 15, sería menos 12, y alfa vale menos 12, por ejemplo. Y así tengo infinitas formas de poder expresar soluciones, ¿no? O sea, el que me haya quedado de esta forma hace bueno, que tenga infinitas soluciones. ¿Quedó un poco más claro, Yani? Sí, el tema es cómo lo escribo, porque hasta eso llego, No, y ahí, pero pensé que tenía que escribirlo como, no sé, algo. Pensé no, en no, ponerlo como tipo. no, porque te queda alfa en función de gamma y beta también en función de gamma. Lo que tenés que tratar de hacer es que las dos te queden en función de la misma, ¿no? Ok. O sea, si por ejemplo yo en este tenía beta y gamma y despejo beta, ¿no? En este, cuando reemplazo acá, me va a quedar alfa y gamma. Bueno, también quiero que me quede en función de gamma. No voy a despejar gamma para que me quede en función de alfa, ¿se entiende? O sea, tengo que dejar que los dos queden en función de la misma variable. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió eso más o menos? Qué silencio. ¿Ese Bueno, es el 8B, profe? ¿eh? Ese es Este es el 8B. el 8E, creo que es. Ah, está bien. Igual, yo no sé, están viendo sistemas de ecuaciones con Sergi, ¿no? ¿Ahora o no lo vieron todavía?
Sí, estamos con eso. Y van a ver seguramente muchos ejemplos en donde pase esto. Bueno, vamos a tratar de interpretar un poco geométricamente esto. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo el primer ejercicio, ¿no? Después al último vamos a ver por qué el que me dio con infinitas soluciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo el ejercicio, el 8A, ¿no? En donde tengo que expresar el vector A como una combinación lineal de B y de C, ¿sí? Yo ya me los armé en GeoGebra, ¿no? A los vectores. Ahora, por ejemplo, yo digo que quiero expresar el vector A como alfa por B más beta por C, ¿no? Y el sistema de ecuaciones me dio que era compatible, o sea, había una solución única, ¿no? Fíjense en qué es lo que pasa si yo pongo el vector A y ubicamos este plano. Fíjense que el plano contiene a los tres vectores, ¿no? O sea, los tres vectores están ubicados en un mismo plano. Entonces todas las combinaciones lineales que yo pueda hacer entre los vectores B y C van a darme vectores que estén en el mismo plano que B y C. No me pueden dar un vector que esté por fuera del mismo plano. Y como A está en el mismo plano que B y C, entonces por eso hay solución, ¿sí? Porque es un vector que pertenece al mismo plano. Entonces voy a hallar siempre soluciones para las combinaciones lineales entre B y C, siempre y cuando el vector resultado sea un vector que esté en el mismo plano. Ahora, si se fijan en el ejercicio B, que decía que tenía que hacer una combinación lineal entre los vectores A y B y el vector D, fíjense, el vector D ya es un vector que está en un plano distinto que estos dos. Fíjense que no está en el plano. ¿Lo ven? Está por fuera. Entonces, si yo quiero hacer una combinación lineal entre los vectores A y B de manera tal que quiero representar al vector D, no voy a poder nunca porque es un vector que pertenece a otro plano. ¿Sí? O sea, quiero hacer una combinación lineal entre los vectores y todas las combinaciones lineales entre esos dos vectores van a estar siempre en el mismo plano, pero nunca voy a poder expresar al vector D. Entonces, por eso no tiene solución. ¿Se entiende eso? Sí, Ale. Sí, profe. Después en el ejercicio C, lo mismo, me dice que tengo que expresar una combinación lineal entre los vectores A, B y C, que vimos que están en el mismo plano, y el vector D está en un plano distinto, entonces por eso tampoco tiene solución, ¿no? Fíjense, los vectores A, B y C están en el mismo plano, ¿sí? Y el vector D está en un plano distinto, ¿sí? Entonces por eso no hay solución. Distinto hubiese sido si yo quiero expresar, a ver si está el ejemplo. Bueno, por ejemplo, fíjense en que yo no puedo expresar al vector D como una combinación entre A, B y C porque son vectores que están en A, B y C están en un mismo plano y el vector D no, pero sí puedo expresar una combinación lineal al revés. Entre A, B y D puedo expresar al vector B. ¿Por qué? Porque si hay dos vectores que están en un plano y el tercero no pertenece a ese mismo plano, entonces los vectores A, B y D serían linealmente independientes. ¿Sí? Si yo tengo tres vectores linealmente independientes en R3, puedo representar como combinación lineal a cualquier vector en el espacio. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que el máximo de vectores linealmente independientes que puedo tener en R3 son 3? Bueno, A, C y D, por ejemplo, son linealmente independientes, porque por lo que vimos, no están los tres en un mismo plano. Si yo tengo tres vectores en un mismo plano, hay uno que depende de los otros dos. No sé si se entiende un poco la idea. Entonces yo, si tengo tres vectores linealmente independientes, puedo representar cualquier vector en el espacio. Y bueno, por eso puedo representar el vector B, ¿no? Con esos otros tres. ¿Sí? Ahora,
como les dije recién, si yo represento, o sea, si yo tengo dos vectores que están en un mismo plano, ¿no? Solamente puedo generar vectores que estén en ese mismo plano, ¿no? Ahora, si yo tengo tres vectores en un mismo plano, por ejemplo, el A, el B y el C, ¿no? Que están en el mismo plano. Y el vector el solución, el último, el 3 menos 3 menos 3, fíjense que también está en el mismo plano. Ahora, cuando yo tengo una combinación lineal entre tres vectores que están en un mismo plano y quiero expresar otro vector que está en el mismo plano, voy a tener infinitas combinaciones lineales. O sea, si yo tengo dos vectores en un mismo plano y quiero representar uno, la solución es única, pero si ya tengo tres o más que están en el mismo plano y quiero representar otro vector que está en el mismo plano, hay infinitas combinaciones lineales que me pueden generar eso. Entonces, por eso el sistema da compatible indeterminado. ¿La idea más o menos queda? ¿O es muy, muy complicado? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, me quedo más tranquilo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, ¿algún otro ejercicio que quieran hacer? ¿No? Fíjense que yo, bueno, ayer les dije poco medio tarde, ¿no? Que agregué algunos ejercicios más acá y le agregué, bueno, un poco más de teoría. El otro día no veían lo que era el paralelepípedo. Fíjense acá y... ¿Lo buscaron después lo que era el paralelepípedo? ¿Eh? Sinceramente no. No. Bueno, cuando yo hago el producto Sí, busqué la mixto, definición, pero está bien. Y ahora se ve más o menos lo que es un paralelepípedo. Fíjense en que todas las caras son paralelogramos. ¿Sí? Bueno, la interpretación geométrica del producto mixto es que el módulo del producto mixto representa el volumen del paralelepípedo que determinan esos tres vectores, o sea que son aristas del paralelepípedo. ¿Se ve, no? O sea, por ejemplo, el vector B, el vector W y el vector U son todos aristas del paralelepípedo. Y los ejercicios son bastante sencillos, así que después véanlos. Son casi de operación directa, o sea, hay que operar directamente. Y por ahí alguno un poquito más rebuscado, como por ejemplo este. Pero después los demás son todos de cálculo directo. Este es el que por ahí hay que pensar un poquito más. Pero podemos avanzar hoy con un tema nuevo y la semana que viene vemos igual los ejercicios que quedaron de acá. ¿Sí? ¿Les parece? bueno, profe. Sí, sí. Bueno, quedan 5 minutos. Podemos ir arrancando, empezando con un nuevo tema. Vamos a ver un poco, cuando nosotros veíamos, cuando trabajábamos en R2, R2 es un plano, ¿no? Entonces nosotros, bueno, representábamos puntos, vectores y representábamos rectas en el plano, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos en R3, vamos a poder representar planos también, ¿sí? O sea, vamos a poder representar los puntos, los vectores, las rectas y también los planos. Porque bueno, en R3 los podemos ver, en cambio en R2 estábamos trabajando sobre un solo plano, ¿sí? Entonces no podíamos representar otros planos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo son las ecuaciones del plano en R3. A ver, supongamos, ¿no? Nosotros tenemos acá el sistema de ejes, más o menos. ¿Sí? Este es el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿no? Y yo puedo tener un plano, puede ser algo así, ¿no? Una representación de un plano.
Este sería mi plano pi. Bien. Ahora, para encontrar primeramente la ecuación de un plano, yo puedo tener, por ejemplo, un vector que sea normal al plano, ¿no? Que sea perpendicular. Este va a ser el vector n. ¿Sí? Y vamos a necesitar un punto P sub 0 cualquiera que esté en el plano. ¿Sí? Y bueno, el vector n va a tener componentes n sub x, n sub y n sub z. Después van a ver que esto es bastante parecido o sea, es análogo con la representación de la recta en R2. ¿Sí? Y después vamos a, bueno, el punto P sub 0 va a tener coordenadas x0, y0 y z0. Y vamos a tener un punto genérico, cualquiera, un punto P, que las coordenadas van a ser x y z. ¿Sí? Y vamos a determinar en el plano el vector P sub 0P, ¿no? O sea, porque tanto P sub 0 como P pertenecen al plano. Entonces, el vector P sub 0P, ¿cómo van a ser las coordenadas? Es este menos este, ¿no? Entonces me va a quedar x menos x0, y menos y0, y z menos z0. ¿Sí? Ahora, si este vector pertenece al plano, ¿no? O sea, el punto P sub 0 lo vamos a tomar como un punto fijo, ¿no? Y el punto P lo vamos a tomar como un punto móvil, que es cualquier punto del plano. ¿Sí? Entonces, como es un punto móvil, pero bueno, determinan vectores, todos los vectores que va a determinar van a estar en el plano. Entonces, ¿cuál es la propiedad que se tiene que cumplir entre n y P sub 0P? ¿Cuál sería la propiedad que se tendría que cumplir? Que el producto escalar sea igual a 0. Perfecto. O sea que el producto escalar entre n y P sub 0P es igual a 0. ¿Sí? Bueno, como hacíamos con la recta. Entonces, ¿cómo quedaría esto? nx, ni, nz, producto escalar entre x menos x0, y menos y0, z menos z0 es igual a 0. Entonces hacemos el producto escalar. Me queda nx por x menos x0 más ni por y menos y0 más nz por z menos z0. Esto es igual a 0. Hacemos la distributiva, me queda nx por x menos nx por x0 más ni por y menos ni por y0 más nz por z menos nz por z0. Y lo que vamos a hacer es asociar las x por un lado y los x0 por el otro. Bien, entonces me quedaría todas las x y z por un lado, o sea, nx por x más ni por y más nz por z, y después me quedan los con x0 y 0 z0, sería menos nx por x0 menos ni por y0 menos nz por z0, todo eso igual a 0. Y todo esto que está acá, como son números conocidos, esto va a ser una constante, ¿no? O sea, no va a tener variable. Y acá, como tenemos x y z, estos numeritos que están acá van a ser los coeficientes de las variables x y z. Y como habíamos hecho con la recta, entonces esto lo podemos expresar así. Esto sería a por x más b por y más c por z más d igual a 0, ¿no? O sea, todo esto sería el número d. Y esto es lo que se llama la ecuación general implícita del plano.
¿Sí? O sea, esto sería la ecuación general implícita. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora Sí, veamos, profe. veamos un ejemplo, ¿no? A ver, ¿estaban copiando o no? ¿No? No, profe, ya la terminé. Bueno. Entonces veamos. Si yo tengo, por ejemplo, el punto P sub 0, que es 2 menos 1, 3, y el vector normal del plano, que es 2 menos 2, 1, yo puedo encontrar la ecuación del plano que pasa por este punto y cuyo vector normal es el siguiente, sería n, o sea, es 2 menos 2, 1, producto escalar, y pongo x menos la primer componente, que sería 2, y menos menos 1, o sea que sería y más 1, y z menos 3. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, hacemos el producto escalar y me queda 2 por x menos 2 más menos 2 por y más 1 más 1 por z menos 3 igual a 0. Hacemos la distributiva, me queda 2x menos 4 menos 2y menos 2 más z menos 3 igual a 0. Entonces, ahora me queda x y z, lo separamos, me queda 2x menos 2y más z, y tengo menos 4 menos 2 es menos 6, menos 3 menos 9, igual a 0. Y fíjense en que los coeficientes de las variables x y z del plano son las mismas componentes del vector normal, como pasaba con la recta, ¿se acuerdan? Cuando la teníamos en forma implícita. Bien, entonces esta va a ser la ecuación implícita, la ecuación general implícita del plano, y si por ejemplo despejamos z, si yo de acá despejo z, me queda que z es igual, me quedaría menos 2x más 2y más 9, esto es lo que se llama la ecuación explícita, ¿no? O sea, tengo la ecuación general implícita cuando la tengo igualada a 0, y la implícita, y la explícita es cuando despejo una variable, por ejemplo, z. ¿Sí? Podemos ver cómo queda esto un poquito con GeoGebra. Así de paso van viendo un poco de GeoGebra. ¿Yo qué hice? Esperen que me parece que cerré el navegador. Ah, no. Esperen que ya... Entonces, vamos a GeoGebra 3D. Bueno, está lento esto. Ahí está. Yo le saco este plano acá porque no me gusta. No sé por qué. Ponemos esto. Y bueno, vamos a escribir la ecuación del plano primero. Por ejemplo, la que nos quedó, que era 2x menos 2y más z menos 9 igual a 0. ¿Sí? Que era, fíjense en que me quedó la ecuación de un plano, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, el punto P sub 0 que habíamos puesto, acá le podemos llamar P, o bueno, le ponemos el subíndice 0, no importa, igual, y bueno, las coordenadas eran 2 menos 1, 3.
Oh, me olvidé de poner paréntesis. 2 menos 1, 3. Y el punto, fíjense en que aparece en el plano. ¿Sí? Y bueno, y el vector normal era n igual. Para determinar un vector podemos o definirlo con un punto, o si queremos poner las coordenadas del punto, tenemos que hacer 2 paréntesis. Ponemos 2 paréntesis y eso ya me lo toma como un vector en GeoGebra. Y el vector era 2, menos 2 y 1. Y fíjense en que después cuando es un vector, fíjense cómo me lo pone como una columna en GeoGebra. Y bueno, ese sería el vector normal al plano, que ahora lo podemos ver mejor. Por ejemplo, si yo vengo acá a la función de equipolente, que está al último de todo, pongo equipolente, me dice que primero es el punto de origen y después el vector, entonces marco primero el punto este y después el vector ya definido. Y fíjense que el vector quedó normal al plano. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar así porque vamos a seguir trabajando con este plano. Entonces, bueno, ya vimos la ecuación de la recta dado un punto y el vector normal. Después despejamos una variable, o sea, la ecuación igualada a 0 es la ecuación implícita. Si despejo una variable, es la ecuación explícita. ¿Sí? Entonces, cambio de hoja. Voy a volver a copiar esto acá atrás, para que veamos otra cosa. Era z es igual a menos 2x más 2y más 9. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, fíjense en que z me quedó como variable dependiente y las variables independientes serían x e y, ¿no? Entonces a x la voy a llamar alfa, por ejemplo, y a y la voy a llamar beta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo los vectores x y z, ¿no? que representan a esta ecuación, ¿no? Y me fijo en estas equivalencias que yo puse acá, dijimos que, bueno, que x era igual a alfa, ¿no? Que y era igual a beta. Y z va a ser igual a todo esto, ¿no? Que bueno, que podemos reemplazar al x por alfa y al y por beta. Entonces me va a quedar menos 2 alfa más 2 beta más 9. Y lo vamos descomponiendo, o sea, separamos todos los que están con alfa por un lado, todos los que están con beta por el otro y todos los que son término independiente por el otro. ¿Sí? Entonces me quedaría, fíjense, el primero tiene alfa, el segundo no tiene alfa, o sea que iría 0, y el tercero tiene menos 2 alfa. Ahora los que están con beta, el primero no tiene beta, o sea que iría 0, el segundo tiene beta, y el tercero es más 2 beta. Y después los que tienen los términos independientes. O sea, en el primero no hay término independiente, iría 0, en el segundo tampoco, y en el tercero es 9. ¿Sí? Bien, ahora por último puedo sacar factor común alfa acá y acá factor común beta. Entonces me quedaría alfa por el vector 1, 0, menos 2, ¿sí? Más el vector sería beta, ¿no? Por 0, 1, 2, más el 0, 0, 9. ¿Sí? Y fíjense, esta es otra forma de expresar un plano, que es lo que sería la ecuación vectorial paramétrica. La ecuación vectorial paramétrica de un plano tiene la siguiente forma. O sea, yo voy a tener
X y Z va a ser igual a alfa por un vector U más beta por un vector B más un punto P sub 0, que es un punto cualquiera del plano. Y así como teníamos la ecuación de la recta, ¿no? Que, ¿se acuerdan la ecuación vectorial de la recta? Que habían infinitas ecuaciones que me representaban a la misma recta. Bueno, la ecuación vectorial del plano también voy a tener infinitas ecuaciones que me van a expresar a la ecuación vectorial del plano. Nomás que acá va a ser mucho menos evidente, porque en la ecuación de la recta yo tenía un solo vector y yo me tenía que fijar que los vectores sean paralelos. En ese caso o sea, podían ser paralelos, no había problema. Ahora acá, no, o sea, al contrario, esos dos vectores no tienen que ser paralelos, ¿sí? Entonces tengo infinitos pares de vectores que serían generadores de ese plano. O sea, fíjense, yo hago combinaciones lineales de esos dos vectores. Entonces, reforzamos la idea de cuando hablamos de combinación lineal, dos vectores, o sea, todas las combinaciones lineales entre dos vectores que no son paralelos me generan todo un plano, ¿sí? Si yo no le pongo ningún punto, serían planos que pasan por el origen. Como le pongo un punto, sería un plano que pasa por ese punto. Y además, ese punto también tengo infinitos puntos posibles que puedo utilizar acá. Y es más, podría haber puesto el punto que yo elegí para que pase el plano también. Y hubiese sido la misma ecuación del plano. A ver dónde estábamos. Acá atrás. Por ejemplo, podría haber puesto este punto en vez del 0,09 y hubiese sido el mismo plano. ¿Se entiende? Porque tanto, o sea, los dos satisfacen la ecuación del plano. A ver, verifiquémoslo. Si yo tengo 0,09 y lo reemplazo acá, en esta ecuación, o sea, me queda 2 por 0, menos 2 por 0, más 9 menos 9, y bueno, esto me da 0, menos 0, 0, más 9, 9, menos 9, me da 0. O sea que satisface la ecuación del plano. Es más, hasta podríamos verlo también en GeoGebra, para que se vea que el punto, ahora lo llamamos Q, el punto 0, 0, 9, también es un punto que pertenece al plano. Y no sé por qué no me... Ahí está, ahí arriba. Quedó muy arriba. ¿Ven? Es un punto también que pertenece al plano. ¿Sí? Entonces, para ese último punto en la ecuación vectorial, puedo usar cualquiera de los infinitos puntos que pertenezcan al plano. Y después, bueno, los vectores también pueden ser infinitos pares de vectores que sean paralelos a ese plano. ¿Sí? Vamos a representar también en GeoGebra los puntos, los vectores esos. A ver, un vector era U igual a 1, 0, menos 2. Lo puse mal, esperen. Vamos a borrarlo. U igual a 1, 0, menos 2. Ahí está el vector U. ¿Dónde me...? Acá. Y B era 0, 1, 2. Fíjense, o sea, me los ubico acá en el origen, pero yo puedo usar, a ver, vamos a acercarlo más. O esto cuando se empieza a descontrolar, vamos a ponerlo ahí. Bueno, ¿por qué no se ve ahora el vector n? No sé. Y eso ya me da miedo porque ya no se va a ver lo demás. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a poner los vectores equipolentes. Y en el punto Q voy a ubicar a este vector que está acá. Y en el mismo punto Q voy a ubicar este otro vector que son los que son paralelos al plano. Y fíjense que los vectores me quedan sobre el plano. Entonces, bueno, ahora se puede ver, ¿no? O más o menos, ¿no? Está la idea de que la combinación lineal entre estos vectores más este punto me van a dar los infinitos puntos del plano. ¿Sí? A ver si esto, el vector n...
¿Y el equivalente de n cuál era? Bueno. Lo voy a poner de vuelta. El equivalente que pasa por acá de n, ahí está. Bueno, ¿se interpreta la idea más o menos? Bien. De esta ecuación también, por ejemplo, puedo sacar lo siguiente. Es más, utilizando esto que está acá, puedo poner 3 ecuaciones, ¿no? O sea que x es igual a alfa, y es igual a beta, y que z es igual a menos 2 alfa más 2 beta más 9, ¿no? O sea, aclarando que alfa y beta son números reales, ¿no? Y fíjense en acá, si hacemos también el paralelismo con lo que era la recta, esta es la ecuación paramétrica cartesiana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahí tendríamos casi todas las formas de ecuaciones de la recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen copiado? Faltaría una ecuación más que ahora la vamos a ver dentro de un rato. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, por ahora es copiar, ¿no? Y después, bueno, cuando surja algún ejercicio surgirán las dudas, tal vez, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros hasta ahora lo que hicimos es lo siguiente. O sea, yo, tenía acá un punto y un vector normal, desarrollamos la ecuación, la ecuación implícita del plano, ¿no? Despejamos, desarrollamos la ecuación explícita, en base a la ecuación explícita obtuvimos la ecuación vectorial paramétrica y en base a la ecuación vectorial paramétrica obtuvimos la ecuación paramétrica cartesiana, ¿sí? Ahora vamos a hacer un poquito el camino inverso. Vamos a partir de acá y vamos a volver a lo otro. Pero vamos a usar una variante, o sea, vamos a usar este mismo plano, pero en vez de ponerle el punto este de acá, vamos a ponerle otro punto que ya sabemos que pertenece, que es el punto este, ¿no? Entonces, yo a la ecuación de este plano también podría tenerla de esta forma, a ver si estamos de acuerdo. Sería alfa por 1, 0, menos 2, más beta por 0, 1, 2. Y en vez de ponerle el 0, 0, 9, le vamos a poner el 2 menos 1, 3. ¿Está bien? Como para verificar que, bueno, que es el mismo plano. Entonces, si yo esto lo expreso en forma paramétrica, ¿no? En forma paramétrica cartesiana. O sea, yo tendría que x es igual a alfa por 1, que es alfa, más beta por 0, es 0, y más 2, ¿no? O sea que me quedaría así. Y es igual a alfa por 0, entonces no tengo alfa, más beta por 1, entonces me queda beta, más menos 1. Y z sería igual a menos 2 alfa, y es igual, perdón, más beta por 2 sería más 2 beta, más 3. Y ya tengo, bueno, otra expresión paramétrica cartesiana del mismo plano. Ahora, yo quiero de esto pasar a la ecuación general
explícita o implícita, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar, vamos a dejar todo en función de alfa y de beta, pero sin los términos independientes. Entonces acá yo podría decir que x menos 2 es igual a alfa, ¿no? Acá podría decir que y más 1 es igual a beta, y acá podría decir que z menos 3 es igual a menos 2 alfa más 2 beta. Fíjense, si esto es igual a alfa, lo puedo reemplazar acá, y si esto es igual a beta, lo puedo reemplazar acá. Entonces me quedaría acá, por ejemplo, que z menos 3 es igual a menos 2 por lo que es alfa, que es x menos 2, más 2 por beta, que es y más 1. Hacemos toda la distributiva, despejamos todo, y me quedaría que z menos 3 es igual a menos 2x más 4 más 2y más 2. Entonces me quedaría, si yo paso el 3 para allá, me quedaría z es igual a menos 2x más 2y, y tendría 4 más 2, 6, más este 3 me da más 9, que es la ecuación que teníamos acá, ¿no? Es la misma ecuación, ¿o no? Esta. Fíjense, o sea, le puse un punto distinto, pero que pertenece al mismo plano y obtengo el mismo plano. Y si quiero, también despejo todo, o sea, esta sería la ecuación explícita, ¿sí? Y si despejo todo, me quedaría también que, bueno, paso este sumando, me queda 2x menos 2y más z menos 9 es igual a 0, y esta es la ecuación implícita. ¿Se entiende el proceso? O sea, pasamos de la ecuación implícita, explícita, a las vectoriales y a la paramétrica, y de las vectoriales a la paramétrica a las explícitas y a la implícita, ¿sí? O sea, vimos los dos caminos. Ahora, también hay otra forma que es bastante conveniente también, ¿no? Vamos a volver a utilizar esta ecuación. Cuando me digan, saco la hoja. Ya estoy. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a volver, perdón, voy a copiar esto acá atrás, o sea que sería x y z es igual a alfa por 1, 0, menos 2 más beta por 0, 1, 2, ¿no? Más, y el punto era 2 menos 1, 3. Y bueno, veamos. Ahora, yo sé, o sea, si este es mi punto P sub 0, ¿no? Yo también podía encontrar, ¿no? Que la ecuación del plano era el vector normal al plano, ¿no? O sea, supongamos que no conocemos la otra ecuación, que conocemos esta nada más, ¿no? El vector normal al plano por P sub 0P me tenía que dar igual a 0, ¿no? Eso era la otra forma de encontrarla. Ahora, con los datos que yo tengo acá, ¿puedo encontrar este vector normal? ¿Cómo era una forma para encontrar un vector perpendicular a dos vectores dados? Lo vimos en la clase pasada. Si estos vectores son u y b, ¿no? Si yo hacía el vector normal, o sea, uno de los infinitos vectores normales, podría ser el producto vectorial entre u y b,
¿no? ¿Se acuerdan que cuando hallábamos el producto vectorial, lo que obteníamos era un vector perpendicular a los dos vectores? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, ahora lo saben. Cuando yo hago el producto vectorial, porque nosotros lo que habíamos visto cuando vimos en R2, solamente calculábamos el módulo del producto vectorial. Pero después, bueno, en la clase pasada yo les mencioné que lo que obteníamos del producto vectorial sin el módulo era un producto perpendicular a esos dos vectores, donde el módulo de ese producto representaba el área del paralelogramo que determinaban esos dos vectores. Entonces yo a esto que está acá y esto que está acá, yo lo puedo reemplazar de la siguiente forma. O sea que tengo que en vez de n voy a poner el producto vectorial entre u y b, producto escalar p sub 0p, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ser igual a 0. ¿Y esto que está acá qué es? También lo vimos en la clase pasada. Es más, Es como un producto mixto. es el producto mixto, claro. Habíamos visto también que el producto vectorial no es conmutativo, pero el producto escalar sí, entonces yo esto lo puedo expresar así también, ¿no? P sub 0p, producto escalar, u por b, ¿no? Igual a 0. Entonces, si esto es el producto mixto, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. O sea, con los datos que están acá solamente, ¿no? Lo que voy a hacer es, bueno, el producto mixto entre P sub 0p, u y b es igual, ¿se acuerdan? A la determinante. P sub 0p sería x menos 2, por ejemplo, y más 1, y z menos 3. Y abajo voy a poner estos dos vectores. O sea, sería el 1, 0, menos 2, y el otro vector sería 0, 1, 2. Bueno, y ahora, y eso va a tener que ser igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo la cuenta acá. ¿Qué me quedaría? ¿Se acuerdan? Elegíamos este primero, tapábamos lo que estaba abajo, ¿no? Y entonces me va a quedar x menos 2 por, y tapamos esto, y era 0 por 2, 0, menos 1 por menos 2, menos 2. ¿Sí? El segundo le poníamos menos. ¿Se acuerdan que era más, menos, más? ¿Sí? Al segundo le ponemos menos y ponemos y más 1, tapamos lo que está acá abajo, por, y me va a quedar 1 por 2, 2, menos 2 por 0, 0. Y después era más, y tapamos lo que estaba acá abajo, y entonces acá me quedaba z menos 3 por 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0. Y eso, bueno, tiene que ser igual a 0, ¿no? Por lo que vimos. Entonces, hacemos resolvemos todo lo que podemos, ¿no? O sea, x menos 2, 0 menos menos 2 es 2, por 2. Menos, y más 1 por 0 menos 2 es 2, más z menos 3 por 1 menos 0 es 1. Esto igual a 0. Entonces me queda 2x menos 4 menos, esto lo vamos a poner entre paréntesis por el menos este, entonces me quedaría 2y más 2 más z menos 3, porque es todo por 1, igual a 0. Bueno, sacamos el paréntesis, me queda 2x menos 4 menos 2y menos 2 más z menos 3 igual a 0. Entonces ahora separamos. Ya no me queda espacio ahí, a ver si queda espacio. Bueno, lo ponemos acá. 2x menos 2y más z, y tengo menos 4, menos 2, menos 6, menos 3, menos 9.
y vuelvo a obtener el plano que obteníamos desde el principio. ¿Sí? O sea, sería otra forma de pasar de la forma vectorial a la ecuación implícita del plano, utilizando un producto mixto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Bueno, y lo último, antes, no sé si llegamos a verlo todo en 6 minutos, si no, de última nos conectamos 5 minutos más, no hay problema. Voy a volver a copiar esta ecuación de acá, ¿no? O sea, yo tengo 2x menos 2y más z menos 9 es igual a 0. Y no sé si recuerdan, o sea, lo mismo pasaba con la recta, ¿no? No sé. Si yo tenía la expresión general implícita del plano, bueno, con la recta y ahora con el plano, teníamos ax más bi más cz más d igual a 0, ¿no? Si yo despejaba todo esto y dejaba d del otro lado, me quedaba ax más bi más cz es igual a menos d, y si, bueno, si paso dividiendo el menos d, me quedaba a sobre menos d, x más b sobre menos d, y más c sobre menos d, z, es igual a 1, y si a esto lo poníamos todo como un denominador, me quedaba x sobre menos d sobre a, más y sobre menos d sobre b, más z sobre menos d sobre c, y esto era igual a 1. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba esta ecuación? Segmentaria. Eso, segmentaria. ¿Y qué propiedad tenía la ecuación segmentaria? Todos los valores de los De cortes. las cotas. Eso, la intersección con los ejes. Eso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá, ¿no? O sea, ¿por qué era así, no? Porque si, por ejemplo, si yo quería la intersección con el eje Z, X e Y valían 0, ¿no? Si X vale 0, esto se me va. Si Y vale 0, me queda esto. Si esto lo paso multiplicando para allá, este es el numerito que me queda, que es la intersección con el eje Z, ¿no? Y así, bueno, con los otros dos. Entonces, ¿qué me quedaría acá? 2x menos 2y más z es igual a 9, entonces me va a quedar que 2 novenos de x menos 2 novenos de y más 1 noveno de z es igual a 1, y para que quede la ecuación segmentaria tendría que ser x sobre 9 medios más y sobre menos 9 medios más y más z sobre 9 es igual a 1. Y estos son los números en los que se interseca con los ejes, ¿no? O sea que en el eje X se intersecaría en el punto 9 medios, 0, 0, ¿no? En el eje Y se intersecaría en el 0, menos 9 medios, 0, ¿no? Y en el Z, en el 0, 0, 9, ¿no? Y ahora vamos a ubicar esos puntos en el plano que vemos hoy, como para que se vea. Y creo que llegamos justito, justito, justito. Entonces, veamos. A ver, ¿cómo los podemos llamar a estos puntos que no se hayan llamado de otra forma? Bueno, vamos a llamar M, N, L, M y N. A ver, L es igual, dijimos, al 9 medios. Eh, 0, 0. Fíjense en que es el que se interseca con el eje X, ¿no? El eje X es el rojo.
El eje Y es el verde. Ahora vamos a poner M es igual a 0, menos 9 medios, 0. Y fíjense en que ahí está el puntito donde se interseca con el eje Y, ¿no? Con el verde. Y el 900 es el que pusimos hoy, que es donde se interseca con el eje Z. Y ya estaría todo. Bueno, esta es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No, No, vale. ¿No? Cuando hagamos los ejercicios te decimos. Bueno, yo mañana al mediodía supongo que ya lo voy a estar subiendo al Drive, así que yo les aviso cuando esté, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces que tengan buen fin de semana. igual Nos para vemos. gracias. Bueno, profe, igualmente, buen fin de gracias. Buen fin de.